Si tuvieras que elegir un ancestro para descubrir más sobre tu pasado e incluso tu situación actual, ¿a quién elegirías? A veces a mí me gustaría sentarme frente a una fogata y hablar con el antepasado español que hizo el viaje largo y traicionero a través del Atlántico y averiguar cómo fueron sus aventuras. Ese debe haber sido un momento crucial en mi ascendencia. O a veces me gustaría hablar con uno de mis ancestros árabes en medio del desierto y ver cómo era su cultura hace 1000 años. Pero tú, ¿por dónde empezarías? Si quisieras saber cómo es que llegaste a tu posición actual en la vida, tus logros, tus metas y resultados, ¿qué tan lejos en esta línea de tiempo tendrías que ir? ¿Cuántas generaciones atrás? Este es el dilema en el que nos encontramos, mis amigos. Y lo digo porque inicialmente quería que cubriéramos la batalla de Alesia, un evento en el cual el destino de los galos y las formas imperialistas de Roma descansaban sobre el resultado de la batalla. Pero sentí que ir directamente a esta batalla épica en nuestro primer episodio, sin cubrir el rastro histórico que lo llevó, no le haría justicia adecuada. Y luego pensé en el primer encuentro entre César como general y los galos, que fue en contra de la tribu de los helvecios. Y aún sentía que debíamos volver más atrás en el tiempo todavía, tan lejos que vamos a tener que viajar 3 siglos antes del tiempo de César, en el año 387 a.C. Y este fue el año en el que ocurrió el primer saqueo de Roma. Y en esta ocasión son los galos los que tocan en las puertas de los romanos. Ahora, ¿quiénes eran los galos? Para responder a esa pregunta, primero debemos preguntarnos quiénes fueron los celtas, porque los galos se consideraban celtas. Y los celtas eran básicamente una colección de tribus que compartían un lenguaje y creencias religiosas similares. También tenían tradiciones y culturas relacionadas entre sus tribus. Y en las películas y los libros de historia, generalmente se les describe como estos personajes incivilizados y salvajes. Una raza guerrera que solamente vivía para saquear y destruir ciudades civilizadas. Pero en realidad eran mucho más sofisticados y cultos de lo que la historia y los medios de comunicación nos harían creer. Y como escuchamos en la introducción, debemos recordar que la historia está escrita por los vencedores. Y en este caso, los celtas estaban del lado perdedor. Y el hecho de que los celtas no mantuvieran registros escritos tampoco ayuda con su reputación. Pero en corto, Galia es el nombre que dan los romanos a los territorios donde vivían los galos celtas, que por la mayor parte serían la actual Bélgica y Francia. Ahora, no todos los celtas eran galos, pero todos los galos se consideraban celtas. Es como decir hoy en día que no todos los hispanos son mexicanos, pero todos los mexicanos son hispanos o latinos. Pero en lugar de entrar en los detalles desde una perspectiva moderna, creo que para nuestra historia sería mejor describirlos como los romanos los vieron por primera vez. Y puede que nos resulte un poco difícil imaginar un mundo que sea inexplorado. Un mundo en el que solo podrías haber explorado tanto como pudiste caminar durante el día y regresar antes de que oscureciera. O un mundo en el que puedan descubrirse gentes o grupos que sean completamente desconocidos. O quizás sí, tienes la mala suerte o fortuna de que ellos se descubran a ti. Y la niebla de la guerra era más espesa y más densa en cuanto más retrocedemos en la línea de tiempo de nuestra historia. Por lo tanto, en los tiempos antiguos era inevitable que en algún momento diferentes pueblos entraran en contacto entre sí. Y por lo regular, estos no solían ser encuentros muy pacíficos. Un gran ejemplo sería el de los indígenas de las Américas y los europeos. Como todos sabemos, esto pues definitivamente no tuvo un final feliz,
Para el siglo XX, la población indígena disminuyó en más del 80%. Y hay algunas estimaciones que apuntan a un posible 98%. Y claro, la mayoría de estas víctimas fueron a causa de enfermedades como la viruela, el sarampión y el cólera. Pero si realmente lo pensamos, ¿no sería esto una especie de guerra biológica? Sabiendo que tienes esta arma de destrucción masiva en tus manos, ¿no la usarías contra un enemigo que es mucho más numéricamente superior a tus propias fuerzas? Te hace pensar, ¿verdad? Y me voy a desviar un poco de tema aquí, pero recuerdo haber leído recientemente acerca de un incidente en el que Vlad el Empalador, o más conocido popularmente como Drácula, y no el vampiro ficticio, sino el verdadero Drácula histórico. Y este príncipe valaco mandaba a sus súbditos a disfrazarse del enemigo y, afectados por enfermedades infecciosas, los enviaba a vivir entre los ejércitos de los campamentos enemigos. Pero bueno, regresando al tema principal, mi punto es que cuando las civilizaciones antiguas se encontraron con pueblos recién descubiertos, las consecuencias de estos primeros encuentros, por lo regular, fueron violentas. En el caso de los romanos, fue un evento que significaría la condena de su ciudad por primera vez en su historia. La gente que provocaría este caos en Roma entraría al escenario mundial como si fuese de la nada. Solo haz de cuenta que, más allá de las fronteras de tu país, todo está completamente negro y no se sabe qué hay en el otro lado. Supongo que la mejor manera de describir este escenario de los celtas y los romanos en la era de hoy fuera imaginando una raza desconocida que surgiera de una nueva masa de tierra en medio del Océano Pacífico, y todo es una forma inesperada, ¿verdad? Y esta raza tuviera una tecnología similar a la nuestra, pero que fuera una gente de apariencia muy diferente a la de nosotros y costumbres mucho más aterradoras. Solo imagínate tener un enemigo que te quiera decapitar para poder adueñarse de tu alma. Eso estaba en la cultura de los galos en ese entonces. Decían que mantenían las cabezas en jarros de vidrio con aceite para que pudieran preservarse las cabezas. Y bueno, todo esto pudiera ser un grave caso de xenofobia a un nivel regional. Mira lo desconocido. Parte de la razón por la que muchos de nosotros tenemos tanto miedo a la muerte. No sabemos qué hay del otro lado. Lo que trae otro buen punto. Los celtas creían en la reencarnación. Ellos creían que, al morir, simplemente nacían en el próximo mundo. Esto pudiera ser una de las razones por las cuales eran tan feroces y audaces en combate, lo que los hacía más aterradores al enfrentárseles en la batalla. Otro aspecto escalofriante de los celtas era la ventaja de altura y de tamaño sobre sus oponentes mediterráneos. Por ejemplo, la altura promedio de los romanos en ese entonces era alrededor de 1.7 metros, mientras que el promedio de los celtas era alrededor de casi 2 metros de altura. Imagínate que te avienten un escudo y una espada y que te tuvieras que enfrentar en una pelea a la muerte con alguien que no solo te llevara un medio pie de altura, pero también fuera más fuerte y más feroz. Fuera una gran desventaja. En el mundo de hoy, eso no podría significar una gran diferencia con nuestros ejércitos más modernos, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, ha de haber sido un caso muy diferente. No puedo evitar pensar en la ventaja que esto podría tener hoy en los deportes, especialmente en el fútbol americano o el rugby. Ahora imagínate cómo se sentían esos romanos cuando se enfrentaron a un ejército lleno de estos guerreros feroces. Guerreros que se miraban completamente ajenos a sus apariencias
y que no solo eran más fuertes y más altos, sino más ruidosos también. Y lo digo porque estos guerreros celtas llevaban a la batalla unas trompetas de guerra llamadas carnix. Y no puedo encontrar la traducción en español, pero me imagino que así también se dice. Me metí en YouTube para escuchar estas trompetas y encontré varias melodías que se escuchaban muy hermosas, pero a la misma vez pueden tocar melodías siniestras que te ponen la piel de gallina. No puedo imaginar qué sentimientos físicos surgían en el cuerpo de un soldado romano al escuchar cientos de estas trompetas cuando el enemigo llegaba al campo de batalla. Y esto sucedió en la batalla de Alia. Y los romanos apenas tuvieron tiempo de preparar a su ejército para formar una defensa adecuada. Todo esto a pesar de que, como dice la leyenda, habían sido advertidos por un ser divino. La historia dice que un plebeyo llamado Marcus Caedicius, que mientras caminaba por la calle, escuchó en el silencio de la noche una voz más alta que la de un humano, ordenándole que advirtiera a los magistrados de esta nueva fuerza gálica que estaba avanzando. Según fue una especie de espíritu. Pero el plebeyo fue ignorado debido a su bajo estatus social y porque pues los galos no eran conocidos por los romanos en ese entonces. Más tarde, Livy y otros autores nos dicen que los enviados de Clusium, una ciudad que era básicamente neutral con Roma, suplican a los romanos que vengan a ayudarlos contra los galos. Los ciudadanos de Clusium están aterrorizados por sus grandes números y formas de guerra y necesitan ayuda desesperadamente. Tan desesperados que están pidiendo ayuda a cualquiera. Al parecer, los galos habían cruzado los Alpes, que es básicamente una pared de montañas que se pensaba ser impenetrable. Y esto fue con la ayuda de un hombre llamado Arnus. La historia dice que Arnus quería vengarse de un hombre llamado Lucumo, que prácticamente Arnus había criado. Y se quería vengar porque Lucumo había robado a su esposa. Arnus decidió llevar a este hombre a juicio, pero perdió porque pues Lucumo era muy rico y tenía mucha influencia en la ciudad. Arnus, en busca de venganza, fue con los galos y les ofreció a guiarlos sobre una ruta segura a través de los Alpes. Y los llevó directamente a Clusium, una ciudad llena de riquezas. Y estos Alpes me recuerdan a la pared en el show de Juego de Tronos, porque también está hacia el norte y también parece que en el show los bárbaros están del lado que es más frío, que es del lado norte. Me pregunto si de aquí agarró su inspiración el autor. Y bueno, la traición tal vez nos suene un poco familiar porque algo muy similar les pasó a Leonidas y a los 300 espartanos, que fueron traicionados por Efialtos. Parece que la historia realmente le gusta repetirse, ¿verdad? Porque Efialtos también había guiado a los enemigos, que en esta ocasión eran persas, a través de una ruta que flanqueaba a los espartanos. Pero en fin, regresando a nuestra historia, los romanos no otorgan ayuda militar a la gente de Clusium, sino que básicamente dicen, bien, mandaremos un enviado y veremos qué está pasando aquí con estos galos, ¿verdad? Y envían a 3 hijos de un cónsul llamado Marcos Fabio, o Marco Fabio. Aquí es como Livy nos informa lo que pasa después. Esto es de su libro La Historia de Roma. Dice, estos fueron enviados para instar a los galos, en nombre del Senado y el pueblo romano, a no atacar a los aliados y amigos de los romanos, que no les habían hecho nada malo. Dijeron que los romanos estaban obligados a protegerlos, incluso con la guerra, si la situación los obligaba a hacerlo. Pero parecía mejor evitar la guerra, si es posible, y conocer a los galos, una nueva raza en paz en lugar de guerra. Fin de cita. Sin embargo, los galos pues no se mostraron mal dispuestos a la paz, mientras que la gente de Clusium entregara parte de su territorio, ya que según los galos, estas gentes poseían más tierras de las que podían cultivar, y los galos necesitaban nuevas tierras. Obviamente,
Hay un desacuerdo en esto que se convierte en una fuerte discusión. Luego hay una carrera hacia las armas y la batalla por Clusium está a punto de comenzar. Los enviados romanos, sabiendo que la ciudad de Roma también está ahora en juego, deciden unirse a la lucha con la gente de Clusium. Pero esto, sin embargo, pudo haber sido un grave error. Tan grave que pudo haber sido lo que condenó a Roma a ser saqueada. Porque esta acción de unirse a la batalla como enviados diplomáticos es contrario a la ley de naciones que tienen durante este periodo de tiempo. Y lo digo porque lo que sucede a continuación podría muy bien ser la causa principal detrás de la miseria de Roma por venir. Porque uno de los enviados, que es llamado Quintus Fabius, está a punto de encender este imparable fusible gálico que conduce hasta Roma. Durante la batalla, Quintus Fabius decide ir al frente de batalla en su caballo, y este logra perforar a un líder gálico a través de su costado y lo mata. Los galos, sorprendidos por este incidente, reconocen al enviado romano y rápidamente difunden las noticias a lo largo de la línea de batalla. Los galos están absolutamente enfurecidos al darse cuenta de esto. Tan enfurecidos, de hecho, que deciden cancelar por completo e inmediatamente su ataque a Clusium, suenan sus trompetas de retiro, reúnen a todos sus hombres y comienzan a planear un ataque a Roma. Y esto sería como una avalancha imparable. Una avalancha llena de galos rabiosos. Y este será un evento que la historia simplemente no podrá ignorar.